Hola, hola. En estos momentos vamos a conocer sobre las medidas de tendencia central. Para eso tengamos en cuenta lo siguiente, pero ¿qué son las medidas de tendencia central? Esas medidas son, pues, medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Además de esto, permiten analizar la información y así poder dar conclusiones a un grupo de datos. Pero para poder dar estas conclusiones y organizar estos datos y resumirlo en una sola, digamos, en una sola parte, debemos saber cuáles son esas medidas de tendencia central. La primera de ellas es la moda, que se abrevia como M mayúscula y O minúscula. Sí, la moda, la primera cosa que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra moda es un desfile de modas o digamos la ropa que está en tendencia en esos momentos. Y sí, la moda en estadística la podemos asociar de esa manera en el sentido de que es lo más repetitivo. Digamos, cuando un estampado está de moda, digamos, el estampado de flores está de moda en las blusas de las mujeres, usted ve el estampado de flores en todas las mujeres prácticamente. Es decir, ese tipo de blusa con ese estampado de rosas, de flores o de rosas es el más repetitivo en términos de vestimenta de las mujeres y se relaciona con lo que es la moda, que es el valor que tiene la mayor frecuencia o el que más se repite. Por ejemplo, aquí dice número de hijos por familia y tenemos este diagrama de barras que nos representa la cantidad de hijos que tiene ciertas familias. Por ejemplo, 0 hijos, es decir, 15 familias tienen 0 hijos, es decir, no tienen hijos. En este caso, frecuencia 25, es decir, 25 familias tienen un hijo, 30 familias 2 hijos y 20 familias 3 hijos y 5 familias 4 hijos. ¿Listo? Pero ¿cómo podemos nosotros identificar la moda? La moda, recuerden que siempre va a ser el de mayor frecuencia. En este caso, ¿quién tiene mayor frecuencia? Pues las familias que tienen solamente 2 hijos. Y si analizamos esa barra, pues nos damos cuenta que es la barra más alta. Entonces, siempre que queramos hallar la moda en un grupo de datos estadísticos, va a ser la barra más alta del diagrama de barras. ¿Listo? Continuemos entonces. Por ejemplo, aquí tenemos otro diagrama de barras que dice que está representando el lugar favorito para vacacionar de un grupo de personas, ¿cierto? Dice que está la playa, campo y la montaña. Son los 3 lugares que hay. Pero para poder saber cuál es la moda, también veamos las frecuencias. La playa tiene una frecuencia de 25 personas, campo de 20 y montaña de 15. Si nos damos cuenta, la frecuencia o el dato que se repite más veces es la playa. Es decir, la playa es la moda de los datos y si lo comparamos con el diagrama de barras, efectivamente es la barra más alta. Playa es igual a la moda. Otra medida de tendencia central es el promedio o la media aritmética, que se simboliza de la siguiente manera, así como lo estamos viendo en estos momentos. El promedio corresponde al cociente o a la división entre la suma de los valores numéricos de una variable y el número de datos. Vamos a ver ahorita un ejemplo, ¿listo? ¿Y qué pasa con el promedio o la media? Aquí vemos cómo se simboliza, digamos, media aritmética o promedio es igual a la suma de todos los valores numéricos sobre el número total de datos. Sigamos con el ejemplo. Bueno, dice, los siguientes datos corresponden a las edades de algunos estudiantes del grado sexto de un colegio de un pueblo. 10 años, 11 años, 11 años, 10 años, 12 años, 10, 11 y 13 años. Recordemos que para hallar el promedio o la media aritmética es el cociente, teniendo como numerador la suma de todos los datos que tenemos. Por eso aquí se suma el dato de 10 años, más los 11 años, más los 11 años, más los 10 años, más los 12, más los 10, más los 11, más los 13, ¿cierto? Ese es el numerador, la suma de todos los datos que a ti te dan. No pasa nada si se repiten, no interesa, se deben sumar todos. Y en el denominador siempre va a ir la cantidad total de datos que tengamos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por eso el 8 acá.
Al sumar todos los números del numerador obtenemos 88 y el denominador sigue siendo 8. 88 dividido entre 8 nos da 11, es decir, la edad promedio de este grupo de 8 niños u 8 estudiantes es de 11 años. Ahora tenemos la mediana que se simboliza como M mayúscula y E minúscula y es el valor central, es decir, como el valor que está en la mitad de un conjunto de datos y exactamente ese valor central divide al conjunto de datos en dos partes con la misma cantidad de datos a cada lado. Pilas porque para que yo sepa que el dato central es el que yo estoy tomando realmente, los datos siempre se deben organizar de menor a mayor, siempre. Para hallar la mediana deben estar organizados de menor a mayor. Veamos, dos casos para encontrar la mediana. Uno es cuando los números, el conjunto tiene una cantidad impar de datos. Entonces aquí simplemente organizamos de menor a mayor. Entonces aquí tenemos todos estos datos, ¿cierto? Entonces al organizarlo primero va a ir el 2, luego el 4, luego el 5, luego el 6, luego 7, 7 y 8. Y simplemente como hay un número impar de datos, pues el dato central va a ser el de la mitad. ¿Por qué el 6 es el dato central? Porque a la izquierda de 6 hay 3 números y a la derecha de 6 también hay 6 números. Por lo tanto, el dato central es 6, que significaría la mediana de los datos. Pero cuando hay un número par de datos, tenemos que también organizarlo de menor a mayor. Entonces, de ese conjunto de datos, el menor va a ser 10, luego 12, otra vez 12, 15, 18 y 21. Pero aquí sí no tenemos la dicha de que si yo tomo el dato central me va a dar la misma cantidad de datos a cada lado, ¿no? Porque si tomo el 12, a la izquierda me quedan 2 datos y a la derecha 3. Debe ser exactamente igual. Entonces, cuando tengamos un número par de datos, tomamos los dos datos centrales, en este caso 12 y 15, porque a la derecha me quedaría 2 números y a la izquierda 2 números. ¿Qué hacemos con el 12 y el 15? Le hallamos el promedio o la media aritmética. 12 más 15 como numerador y como denominador el número 2 porque solamente hay dos datos. 12 más 15, 27, denominador 2, 27 al dividirse entre 2 me da 13,5. La mediana es 13,5. En las medidas de dispersión tenemos que estas nos dan información de cómo cambia o cómo es la variación de una variable. En este caso, la medida de dispersión que vamos a trabajar es el rango y esta se define como la diferencia o la resta entre el mayor valor de una variable y el menor valor de una variable. Veamos un ejemplo. Encuentre el rango de los siguientes datos que correspondan a las notas obtenidas por unos estudiantes en un parcial. Las notas son 2, 3, 6, 5, 2, 6, 7. El rango es la resta del dato mayor menos el dato menor. ¿Cuál es el dato mayor de estos? El mayor es 7 y el dato menor es 2. Por eso 7 menos 2 me da 5. Mi rango es igual a 5. Para practicar y para que lo intenten, les invito a que hagan este reto de hallar la mediana, el promedio y el rango de esta información que se representa en este diagrama de barras. Chao, chao y estaré muy pendiente a cualquier pregunta. Espero les vaya muy bien.